Y si te dijera que el hombre más sabio de la historia no pidió poder, ni fama, ni riquezas, pero lo obtuvo todo. Lo que Salomón pidió cambió no solo su destino, sino el curso de un reino entero. Y lo que recibió, aún sigue resonando en el alma de quienes buscan la verdad. Todo comenzó una noche en la que el cielo decidió abrirse. Una noche en la que un joven aún sin corona fue puesto a prueba por el mismo Dios. Salomón, hijo de David y Betsabé, había heredado un reino imponente, pero también inestable. Los enemigos de su padre estaban al acecho. Las tribus desconfiaban. El trono aún temblaba bajo sus pies. Y fue justo en esa vulnerabilidad, en ese momento en que un hombre sabe que no sabe nada, que ocurrió uno de los eventos más impresionantes de la Biblia. En un sueño que no era solo sueño, Dios se le apareció. Y le hizo una oferta que congelaría la sangre de cualquier ser humano: pídeme lo que quieras y te lo daré. No había límites. No había condiciones. Todo el poder del cielo, suspendido frente a un hombre que apenas comenzaba a caminar como rey. Pudo pedir victoria sobre sus enemigos. Pudo pedir una vida larga, templos dorados, ejércitos invencibles. Pero lo que pidió, no lo pidió ningún otro rey antes ni después de él. Pidió sabiduría. Sabiduría para juzgar, para gobernar, para discernir entre el bien y el mal. No para brillar, sino para servir. No para mostrarse poderoso, sino para ser justo. Y eso tocó el corazón de Dios. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera historia. Porque Dios no solo le concedió lo que pidió, sino lo que jamás imaginó. Le dijo: porque no pediste riqueza ni larga vida ni la muerte de tus enemigos, yo te daré todo eso también. Serás más sabio que ningún otro hombre antes que tú, y más rico que todos los que vendrán después. A partir de ese momento, Salomón dejó de ser simplemente un rey. Se convirtió en leyenda. En mito viviente. En sabio de sabios. En constructor de maravillas. En maestro de secretos que aún hoy nos estremecen. Pero lo que la mayoría no sabe, es que esa sabiduría no era un talento automático. Fue una carga. Una llave peligrosa. Porque cuando conoces el corazón del hombre, también conoces su oscuridad. Y Salomón, con todo su esplendor, también caminó por los bordes del abismo. Antes de eso, sin embargo, fue el joven rey el que deslumbró a todos. El que resolvió un juicio entre dos mujeres que se disputaban un bebé con una estrategia que dejó a todo Israel sin palabras. El que escribió proverbios, cánticos y reflexiones que aún hoy nos confrontan con nuestras decisiones. El que recibió visitas de monarcas de todo el mundo, como la majestuosa reina de Saba, que no podía creer lo que veía, no solo oro y jardines, sino un espíritu que trascendía el trono. Salomón construyó el templo. La casa de Dios. El lugar más sagrado jamás edificado. Lo hizo con cedros del Líbano, con piedras preciosas, con cánticos y con gloria. Y durante un tiempo, la paz reinó en Israel. La abundancia fluyó. Las naciones se inclinaban. Y cada palabra suya era como un decreto celestial. Pero lo que nadie te cuenta, es que esa sabiduría también lo transformó. Porque conocer profundamente la vida, puede doler más que ignorarla. Y a Salomón le dolía el alma con frecuencia. Lo sabía todo, pero empezó a preguntarse si todo valía la pena. Porque, como escribió después en Eclesiastés, todo es vanidad y correr tras el viento. Y aquí es donde la historia toma un rumbo que casi nadie se atreve a narrar. Porque lo que parecía el auge, fue también el comienzo del conflicto. No contra enemigos externos, sino contra su propia mente. Su alma. Sus pasiones.
Salomón había tocado el cielo con su sabiduría, pero esa misma sabiduría era una espada de doble filo. Porque cuanto más veía, más comprendía. Y cuanto más comprendía, más se enfrentaba al vacío de las cosas que brillan, pero no llenan. Ese es el secreto que nadie te cuenta. Salomón no solo fue el hombre más sabio y más rico de su tiempo, también fue uno de los más conscientes del dolor de saber demasiado. Antes de continuar, si estás aquí y esta historia te está hablando al corazón, suscríbete ahora mismo. Este canal es un refugio de sabiduría bíblica como no lo has visto antes. Aquí no solo contamos lo que todos conocen, revelamos lo que pocos se atreven a explorar. Y créeme, lo que viene en las siguientes páginas va a sacudir tu alma. Dale like si valoras las historias que transforman, y quédate hasta el final, porque te voy a contar lo que realmente unió a Salomón con el mensaje eterno de Jesús. Sí, Jesús y Salomón están más conectados de lo que te han dicho. Y eso lo vas a descubrir aquí. Volvamos a ese momento crucial. El trono de Salomón era imponente. Hecho de marfil, revestido en oro puro, con 12 leones a los lados, uno por cada tribu de Israel. Los vasos con los que se servía eran de oro, no había nada de plata porque no era digna en sus días. Imagínate el nivel. Comer con él era como entrar en otro mundo. Cada detalle era majestuoso. Pero en el fondo, ese esplendor comenzaba a sonar como una campana vacía en su interior. Salomón empezó a casarse con mujeres extranjeras. No 2 ni 10. La Biblia dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Por placer. No solo. Por alianzas. Por estrategia. Por política. Pero esas decisiones abrieron una grieta. Porque muchas de esas mujeres trajeron consigo sus dioses, sus templos, sus cultos. Y Salomón, el hombre que había construido el templo al único Dios verdadero, empezó a permitir otros altares. No por maldad. Por debilidad. Por distracción. Por el ruido del oro que a veces apaga la voz del alma. Aquí es donde la mayoría de los relatos se detienen o lo justifican. Pero nosotros no. Porque la verdad bíblica es también humana. Salomón se fue alejando. Poco a poco. Nadie se pierde de golpe. El que construyó el lugar sagrado, también permitió lugares oscuros. Y eso no lo condena como villano, sino que lo revela como hombre. Como alguien que supo lo que era caminar con Dios, y también supo lo que era sentirse lejos de Él. Pero la historia no termina ahí. Porque en su vejez, Salomón escribió uno de los textos más profundos y desgarradores de toda la Escritura, el Eclesiastés. No lo escribió como rey. Lo escribió como alma. Como sabio cansado de perseguir sombras. Como alguien que, después de haber probado todo riqueza, placer, conocimiento, poder, mujeres, conquistas se atrevió a decir, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Ese es el mensaje que la mayoría pasa por alto. Que detrás del oro, del templo, del trono, hubo una lucha interna. Una sed espiritual. Un llamado profundo a lo esencial. Salomón no murió con las manos llenas de trofeos. Murió con el corazón vuelto a la fuente. A la sabiduría inicial. A ese momento en el que, como un joven vulnerable, le dijo a Dios, solo quiero entender. Solo quiero servirte con justicia. Y ahora viene algo que te impactará. Muchos siglos después, Jesús hablaría de Salomón. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos lirios. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que la belleza de la naturaleza superaba al esplendor humano? Sí. Pero también estaba diciéndonos algo más profundo,
que el reino de los cielos no se mide en oro, ni en sabiduría humana, sino en pureza, fe y conexión con lo eterno. Jesús no ignoró a Salomón. Lo reconoció. Lo honró. Pero también nos invitó a mirar más allá de su trono. A buscar una sabiduría que no se encierra en libros, ni en palacios, ni en juicios justos, sino en un corazón transformado por la gracia. Aquí, te voy a contar una conexión que ha sido ignorada durante siglos, como la historia de Salomón prepara el terreno espiritual para la llegada del Mesías. Pero antes de pasar a eso, quiero que recuerdes esto, la grandeza no está en pedir mucho. Está en saber qué pedir. Salomón pidió lo correcto, y por eso lo recibió todo. La pregunta es, ¿qué le estás pidiendo tú a Dios? Salomón pidió sabiduría. Pero lo que recibió fue algo mucho más complejo, una mirada profunda al alma humana. Y no solo eso, también recibió una carga que pocos podrían soportar, ver el corazón de los hombres y saber que la mayoría no quiere verdad, sino conveniencia. Que no busca justicia, sino venganza. Que no desea sabiduría, sino poder. Y sin embargo, él eligió gobernar con discernimiento. Años después de construir el templo, Salomón vivió el momento más espiritual de su reinado, la dedicación. Se postró ante el altar, extendió sus manos al cielo, y oró como si su voz pudiera traspasar el tiempo. Imploró que Dios habitara en ese lugar, que sus ojos estuvieran allí de día y de noche, que todo extranjero que orara en ese templo fuera escuchado. Fue una oración tan intensa, tan auténtica, que el fuego bajó del cielo y consumió el holocausto. La gloria de Dios llenó el lugar. Era el sello de lo sagrado. El cielo había descendido a la tierra. Pero aquí es donde empieza la parte que pocos narran, la advertencia. Porque después de bendecir a Salomón, Dios le habló en secreto. Le dijo, si tú y tus hijos se apartan de mí, yo quitaré este templo. Y esta tierra será motivo de burla. Fue una promesa, pero también una profecía. Y esa profecía se activaría siglos después, cuando el corazón del pueblo se endureció. Pero todo empezó con él. Con el sabio. Con el rey que tocó el cielo, pero también jugó con el fuego. En los textos apócrifos, esos que no están en todas las Biblias pero que revelan detalles profundos, se habla de los misterios que Salomón dominaba. De cómo fue el primero en estudiar los nombres secretos de los ángeles. De cómo creó anillos con inscripciones divinas. De cómo hablaba con los elementos. Hay incluso leyendas que dicen que tenía un control sobre los demonios y que los obligaba a construir para él. Mito. Simbolismo. Tal vez. Pero lo que sí está claro, es que Salomón no era solo rey. Era guardián de secretos. Algunos de ellos tan antiguos como el Edén. Se dice que tenía un trono que se movía solo, impulsado por mecanismos desconocidos. Que al entrar a su palacio, los visitantes eran deslumbrados no solo por el oro, sino por la presencia de algo invisible. Que sus ojos podían ver lo que otros ocultaban. Y que su alma, ya no era la de un hombre común. Eso lo alejaba. Lo volvía solitario. Como si supiera que la sabiduría que tanto pidió, lo iba a separar de todos. ¿Has sentido alguna vez que entre más sabes, más difícil es convivir con lo superficial? Salomón vivía eso. Veía la vanidad en todo. Veía el orgullo detrás de las ofrendas. La codicia detrás de la generosidad. La falsedad detrás de las palabras bonitas. Y por eso escribió lo que escribió. No para destruir la fe, sino para purificarla. Eclesiastés no es un libro triste. Es un espejo. Es el grito de alguien que tuvo todo, y se dio cuenta de que sin Dios, todo es humo. Y ahora llegamos a un punto de la historia que ha sido ignorado, el linaje. Porque Salomón no solo fue el hijo de David, también fue el padre de la línea que llevaría al Mesías.
Sí. Jesús es llamado en los evangelios hijo de David. Pero si trazas el árbol genealógico, pasarás por Salomón. Eso significa que en su sangre corría una promesa. Una promesa que no se rompió ni con sus errores, ni con sus dudas, ni con sus desviaciones. Y aquí viene algo profundo: Salomón construyó un templo físico. Jesús habló del templo del alma. Salomón reinó desde un trono terrenal. Jesús desde un reino eterno. Salomón conoció a fondo la mente humana. Jesús, el corazón. Uno pidió sabiduría. El otro la encarnó. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la historia no se repite, pero rima. Que los hombres sabios preparan el camino para que el verdadero rey se manifieste. Que incluso los que fallan, cuando lo hacen con el corazón abierto, son parte del plan divino. Que la sabiduría es buena, pero que la redención es mejor. Porque Salomón, por muy alto que llegó, también necesitaba perdón. También necesitaba gracia. Y por eso, su historia nos habla a todos. Porque todos hemos pedido algo. Todos hemos querido más. Pero la verdadera riqueza, la que no se oxida ni se pierde, está en lo que elegimos buscar cuando nadie nos está mirando. Y esa elección cambia el destino. ¿Quieres saber cómo termina la historia de Salomón? ¿Qué dejó realmente al mundo? ¿Y qué secreto aún guarda su legado que puede cambiar tu vida hoy? ¿Continuamos? La mayoría cree que Salomón murió como un rey glorioso, lleno de riquezas, rodeado de sabios y servidores, con sus palacios repletos de oro. Pero pocos se atreven a ver lo que realmente dejó detrás: un alma marcada por el exceso, un corazón que supo lo que era amar a Dios, y también lo que era olvidarlo. Porque la historia no termina con su trono, sino con su testimonio. Y ese testimonio no está tallado en oro. Está escrito en arrepentimiento. En sus últimos días, Salomón ya no era el joven audaz que pidió sabiduría. Era un hombre lleno de cicatrices invisibles. Un hombre que había probado todos los placeres de la vida, pero que, como él mismo confesó, ninguno le dio verdadera paz. Probé la alegría, el vino, las grandes obras, los jardines, las riquezas, las mujeres, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Así lo escribió. Y no para causar tristeza, sino para mostrar la verdad que solo los sabios conocen, que lo eterno no se encuentra en el exceso, sino en la obediencia. Muchos creen que Eclesiastés es un libro oscuro. Pero en realidad, es una confesión sagrada. Es Salomón arrodillado ante el tiempo, diciendo: no lo entendí todo, pero entendí lo más importante. Es su forma de hablarnos desde la herida, desde la experiencia. Porque la sabiduría que no pasa por el quebranto, no transforma. Y Salomón fue quebrado. Por dentro. Por haber amado demasiado lo superficial, por haber permitido que los altares falsos tomaran lugar en un corazón que alguna vez ardió solo por Dios. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que a pesar de sus errores, Dios no lo borró de la historia. No lo eliminó del linaje. No deshizo su trono. Porque Dios no busca perfección, busca sinceridad. Y Salomón, en su vejez, fue más sincero que nunca. Por eso, su voz aún resuena. Porque el que ha caído y se levanta, tiene más autoridad que el que nunca ha tropezado. Pero hay algo más. Algo que está escondido a simple vista. Y es el legado espiritual de Salomón que muchos han ignorado. Él no solo fue el escritor de los Proverbios y del Eclesiastés. También fue el autor del Cantar de los Cantares. Un poema que, lejos de ser simplemente romántico, es profundamente místico. Una danza entre el alma y el Creador. Una representación del amor entre Dios y su pueblo. Un canto que anticipa la relación espiritual que Jesús vendría a sellar con su sangre. Salomón, con todos sus errores, fue también el hombre que puso palabras a lo que muchos no podían expresar:
ese deseo del alma de unirse con lo divino. Ese anhelo profundo de volver al origen, de pertenecer a algo más alto. Y aunque en sus últimos días no tuvo la gloria de sus años dorados, tuvo algo que vale más que 1000 coronas, comprensión. Y ahora detengámonos por un momento para ver lo que dejó a la humanidad. No fueron solo edificios. No fueron solo refranes. Fue una advertencia. Una guía. Una puerta abierta para todo aquel que tenga oídos para oír. Porque Salomón fue una advertencia viviente, que puedes tenerlo todo, y aún así perderte. Pero también fue una promesa, que si buscas con sinceridad, aunque hayas caído, Dios aún puede usar tu historia. Y ahí está el verdadero secreto del rey Salomón que nadie te cuenta. No es que fue sabio. No es que fue rico. No es que construyó maravillas. Es que se atrevió a mirar hacia adentro. Que no se excusó cuando falló. Que no ocultó su decepción. Que no disfrazó su vacío. Que escribió su tristeza como un legado, para que tú no tuvieras que aprenderlo por las malas. Y sabes que es aún más revelador. Que Jesús no solo mencionó a Salomón como una referencia de gloria, sino como un contraste. Porque Jesús dijo, aquí hay uno mayor que Salomón. No lo dijo con desprecio. Lo dijo con propósito. Para mostrar que la sabiduría humana, por muy alta que sea, tiene un límite. Pero la sabiduría divina, no. Jesús trajo lo que Salomón buscó. Jesús fue la respuesta al clamor que Salomón dejó escrito en sus últimos textos. Por eso, la historia del rey sabio no es un cuento cerrado. Es una preparación. Es el prólogo de algo mucho más grande. A continuación, vas a descubrir cómo esa sabiduría que pidió Salomón, sigue disponible para ti. Pero no como una herencia de reyes, sino como una promesa del cielo. ¿Y si te dijera que la sabiduría que pidió Salomón, también está al alcance de tus manos? No, no es una metáfora. No es poesía vacía. Es una verdad antigua que sigue viva. Porque cuando Dios habló con Salomón, no lo hizo como un rey. Lo hizo como a un hijo. Y ese mismo Padre sigue hablando hoy, si tan solo hay alguien dispuesto a escuchar. La historia de Salomón no es solo la biografía de un monarca. Es un espejo. Un reflejo de lo que sucede cuando un ser humano se arrodilla y dice, no quiero poder. Quiero entender. Ese pedido transformó el destino de una nación. Y podría transformar el tuyo. Pero hay algo que debes saber, la sabiduría que viene de Dios no es fácil. No es cómoda. No te hace popular. Te hace ver lo que otros ignoran. Te hace decir lo que otros callan. Te hace elegir el camino estrecho cuando todos van por la vía rápida. Y por eso, aunque muchos admiran a Salomón, pocos quieren realmente su sabiduría. Porque saber duele. Comprender duele. Y decidir con conciencia duele aún más. Salomón pidió sabiduría, y Dios le dio una corona invisible, el discernimiento. Con ella, supo cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo actuar con fuerza y cuándo con compasión. Supo leer corazones como quien lee un libro abierto. Y fue esa sabiduría la que lo hizo respetado incluso por sus enemigos. Las naciones venían a escuchar su voz, no porque gritara, sino porque comprendía. Y es que cuando un hombre comprende, ya no necesita imponerse. Pero ese discernimiento también lo aisló. Porque quien ve demasiado, a menudo vive en silencio. Salomón sabía que detrás de cada alianza había un interés. Detrás de cada ofrenda, un motivo oculto. Detrás de cada sonrisa, una intención. Esa es la carga de los sabios, caminan con los pies en la tierra, pero con los ojos fijos en lo eterno. Y eso los vuelve distintos. Y sin embargo, en medio de esa distancia, Salomón nunca perdió la conexión con lo divino. A pesar de sus errores, de sus desvíos, de sus días oscuros,
siempre hubo en él una llama. Una voz interna que lo llamaba al origen. A ese momento en el que, siendo joven, entendió lo esencial, que el mayor poder no es conquistar tierras, sino dominarse a uno mismo. Esa es la verdadera sabiduría que Dios honra. No la que cita libros. No la que gana debates. Sino la que reconoce sus límites. La que se arrodilla antes de actuar. La que no toma decisiones desde la ira ni desde el orgullo. La que ama la verdad aunque duela. Y por eso, Salomón, con todo y sus fallas, sigue siendo un símbolo. No de perfección, sino de búsqueda. No de santidad intachable, sino de humanidad redimida. Y aquí es donde tu historia y la suya se cruzan. Porque cada día, tú también eliges qué pedir. Tú también tienes frente a ti una pregunta invisible: ¿quieres riquezas o entendimiento? ¿Quieres poder o propósito? ¿Quieres reconocimiento o revelación? Dios no ha dejado de escuchar esas oraciones. No ha cerrado los cielos. No ha apagado su voz. Solo espera a quien tenga el valor de hacer la pregunta correcta. Porque cuando alguien se atreve a pedir lo eterno, lo demás llega por añadidura. Jesús lo dijo con claridad: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esa frase es el eco del pedido de Salomón. Es la continuación de esa conversación sagrada entre un joven rey y su creador. Porque el reino de Dios no es otra cosa que vivir con sabiduría, actuar con verdad y caminar con humildad. Y quien lo hace, lo tiene todo. Por eso, si hoy estás buscando dirección, si estás cansado de correr tras el viento como escribió Salomón, si estás harto de llenar tu vida de cosas que no llenan, este es el momento. No para pedir más, sino para pedir mejor. Pide sabiduría. Pide claridad. Pide propósito. Porque cuando lo haces, algo se activa en el cielo. Y no lo digo por teoría. Lo digo porque es un principio eterno. Dios honra al que lo busca de corazón. Dios responde al que se atreve a ir más allá de lo superficial. Dios se revela al que está dispuesto a soltar lo cómodo por lo verdadero. Y en la siguiente parte, vas a descubrir algo que la mayoría jamás ha conectado: como la sabiduría de Salomón, sembró la base espiritual para que siglos después se abriera el camino del Evangelio. No fue solo una historia aislada. Fue una semilla. Y tú, eres parte de su cosecha. Muchos leen la historia de Salomón como si fuera un capítulo cerrado. Como si su vida hubiera sido simplemente un reinado dorado seguido de un lento ocaso. Pero la verdad es que Salomón no fue un punto final. Fue una llave. Una puerta. Un eco profético que resonó a lo largo de los siglos, hasta que el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Porque en las palabras del sabio rey, en sus caídas y en sus búsquedas, ya se anunciaba el alma de lo que vendría con Jesús. Y esto, pocos lo han dicho: el linaje que corre desde Abraham hasta Cristo, pasa por Salomón. No por casualidad, no por error, sino por diseño. A pesar de sus fallas, Dios lo eligió como eslabón de una promesa que no puede romperse. Y eso debería estremecernos. Porque significa que ni la riqueza más excesiva, ni el pecado más profundo, ni el cansancio más amargo, fueron suficientes para cortar el propósito divino. Dios usó a Salomón no solo como rey, sino como símbolo. Como prototipo del alma humana, capaz de pedir lo más noble, pero también de desviarse. Capaz de construir templos, y también de levantar ídolos. Y aún así, dentro de ese torbellino de luz y sombra, Dios tejía una historia más grande. Una historia de redención. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesús mismo lo reconoció. En los evangelios, los fariseos pedían una señal. Querían pruebas. Querían milagros que validaran su poder. Y Jesús respondió con una sentencia poderosa: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará,
porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí. Uno mayor que Salomón está aquí. Con esas palabras, Jesús no solo está hablando de sí mismo. Está cerrando un ciclo. Está diciendo, Salomón fue grande, pero yo soy el cumplimiento. Y es que mientras el rey sabio pedía entender, el Mesías ya venía a encarnar esa verdad. Mientras Salomón buscaba justicia, Jesús vino a hacer justicia. Mientras Salomón hablaba de vanidad, Jesús habló de vida eterna. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esta conexión? Porque el que comprende a Salomón, entiende mejor el corazón humano. Y el que comprende el corazón humano, necesita a Jesús. Salomón es la antesala del Evangelio. Es la demostración de que la mente humana puede brillar, pero sin redención, tarde o temprano se apaga. Y ahora escucha esto, en los escritos de Salomón encontramos códigos espirituales que aún hoy son guía para los buscadores de verdad. Proverbios como, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No son frases bonitas. Son mapas. Mapas para una vida conectada a lo eterno. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó ese mapa, y nos llevó más allá. Porque donde Salomón escribió sabiduría, Jesús vivió compasión. Donde el rey buscó entendimiento, el maestro trajo perdón. Donde uno edificó templos físicos, el otro construyó templos invisibles, tú, yo, todos los que creen. Y hay algo más que debes saber. En el libro de Apocalipsis, el mismo Jesús dice, al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. ¿No es eso la continuación del templo de Salomón? Ya no hecho con cedros ni oro, sino con almas vivas. Salomón preparó el lenguaje. Jesús transformó el significado. Y hoy, tú eres parte de ese nuevo templo. Por eso esta historia no es solo épica. Es personal. No es solo antigua. Es vigente. Porque lo que Dios hizo con Salomón, lo quiere hacer contigo. Tal vez no con reinos, ni tronos, ni riquezas materiales. Pero sí con algo más poderoso, darte sabiduría para tomar decisiones eternas. Darte claridad para no perderte en los laberintos del mundo. Darte un espíritu firme para caminar cuando otros tropiezan. Y aún hay un último secreto. Uno que se esconde en la pregunta que Dios le hizo a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Esa pregunta, también es para ti. Hoy. Ahora. Cada día. Porque el cielo sigue esperando una respuesta. No una perfecta. Solo una sincera. Y en la última parte de esta historia, vamos a cerrar el círculo. Vamos a recoger cada palabra, cada símbolo, cada caída, cada victoria, para mostrarte que el verdadero tesoro de Salomón no fue su oro, ni sus palacios, ni su trono. Fue otra cosa. ¿Quieres saber cuál fue el legado que ni el tiempo, ni la muerte, ni los imperios pudieron borrar? El mayor tesoro que Salomón dejó no fue su sabiduría, sino su búsqueda. Porque todo lo que tuvo oro, tronos, templos, sirvientes, mujeres, fama algún día se perdió. Fue saqueado, destruido, olvidado. Pero su voz, su clamor por entender lo eterno, sigue hablando. El verdadero legado de Salomón es que nos enseñó a pedir bien. A no dejarnos engañar por lo que brilla. A elegir lo que permanece. Y eso, lo cambia todo. Porque si tú hoy eliges pedir sabiduría en lugar de vanidad, dirección en lugar de fama, propósito en lugar de poder, tu vida se alinea con ese mismo eje que movió a los grandes de la historia. Porque no fueron sus riquezas las que volvieron eterno a Salomón. Fue su conciencia. Su honestidad. Su regreso a lo esencial. Su reconocimiento de que, sin Dios, incluso lo más glorioso se vuelve polvo. Y ahora, te toca a ti. ¿Qué estás construyendo? ¿Una imagen para que te aplaudan,
o una verdad que te sostenga cuando todos callen? ¿Estás rodeándote de ruido, o estás eligiendo la sabiduría que a veces duele, pero siempre libera? Salomón se atrevió a mirar hacia adentro, a enfrentar su oscuridad, a escribir su desencanto, a dejar que su historia sirviera de advertencia para otros. Eso no lo hace débil. Lo hace humano. Y lo hace ejemplo. Jesús, el Hijo de Dios, tomó ese ejemplo, y lo elevó. No vino a destruir la sabiduría antigua, sino a cumplirla. No vino a burlarse del rey que cayó, sino a mostrar que incluso los caídos pueden ser parte del plan más grande. Y tú también lo eres. Porque cada vez que eliges la verdad por encima de la apariencia, cada vez que oras no para pedir cosas, sino para pedir entendimiento, estás caminando la misma senda. Cada vez que te apartas del ruido y buscas lo eterno, estás reconstruyendo un templo invisible, más real que cualquier piedra del templo de Jerusalén. Ese es el templo que Jesús vino a habitar, tu alma. Ahora quiero invitarte a que no dejes que esta historia se quede en tu mente como una curiosidad bíblica. Quiero que te preguntes con honestidad, ¿qué le estás pidiendo a Dios en este momento de tu vida? ¿Riquezas? ¿Éxito? ¿Reconocimiento? ¿O estás listo para pedir sabiduría, incluso si eso significa ver lo que no querías ver? Porque cuando haces esa oración la misma que hizo Salomón, todo cambia. Puede que no caiga fuego del cielo como en la dedicación del templo. Puede que no escuches una voz audible. Pero tu espíritu sabrá. Tu camino se aclarará. Tu corazón tendrá paz. Si esta historia te tocó, te invito a dejar tu testimonio en los comentarios. Cuéntame qué parte te estremeció, qué enseñanza te marcó, qué decisión has tomado hoy. Este canal es una comunidad espiritual donde cada historia bíblica se convierte en un espejo para nuestra vida actual. Así que no te vayas sin dejar tu huella. Y si quieres seguir descubriendo los secretos más ocultos y poderosos de la Biblia, historias que pocos se atreven a contar, pero que transforman profundamente, suscríbete ahora mismo. Este canal está dedicado a revelar lo que la tradición no profundizó. Aquí hablamos de todo lo que no se predica en voz alta, pero que cambia almas en silencio. Dale like si esta historia te despertó algo. Compártela con alguien que necesita sabiduría más que oro. Y sobre todo, recuerda, no estás solo en este camino. Hay un propósito detrás de cada oración sincera. Y Dios sigue respondiendo, como respondió aquella noche en la que un joven tembloroso solo pidió entender. Y antes de irnos, quédate con esta frase final. Escríbela en tu mente. Llévala en tu espíritu. Repítela cada mañana. No soy lo que tengo. Soy lo que comprendo. No brillo por lo que me rodea, sino por lo que me guía. Y si Dios me da sabiduría, entonces lo tengo todo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, donde lo divino no se narra desde lo lejano, sino desde lo más profundo del alma. Y recuerda, los templos caen, pero la verdad permanece. Amén.